La historia de don Ernesto nos recuerda que las apariencias engañan y que detrás de la humildad puede esconderse la mayor de las fortunas, la dignidad. Aquel abuelo, despreciado por muchos y considerado pobre por todos, demostró que la paciencia, la disciplina y el amor dejan un legado más poderoso que el dinero. Su nieto Julián no solo heredó bienes materiales, sino también la enseñanza más valiosa, que lo que el mundo desecha puede convertirse en esperanza, y que la verdadera riqueza está en el corazón. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos para más relatos llenos de emoción, lecciones de vida y giros inesperados. Porque cada historia tiene un mensaje, y cada mensaje puede cambiar una vida. En las mañanas frías de la ciudad, cuando todavía el sol apenas iluminaba las calles, un hombre de cabello canoso y uniforme verde llegaba puntual a su trabajo. Su nombre era don Ernesto, el portero de un lujoso edificio donde vivían familias adineradas. Para él, cada día era igual: abrir las puertas, cargar maletas, recibir paquetes y escuchar órdenes que nunca terminaban. Sin embargo, lo que más dolía no era el trabajo duro, sino la indiferencia y el desprecio. Los vecinos pasaban a su lado sin mirarlo. Otros lo trataban como si fuera invisible. Y algunos hasta se burlaban de su ropa gastada o de sus manos agrietadas por los años de esfuerzo. «Apúrese, portero, que no tengo todo el día», le dijo una mujer elegante, mientras le entregaba las llaves de su coche como si él fuera un sirviente más. «Seguro que ni sabe leer», murmuró un joven arrogante, mientras se reía con sus amigos en el ascensor. Don Ernesto bajaba la mirada y guardaba silencio. Nunca respondía, nunca discutía. Muchos pensaban que era un hombre débil, acostumbrado a vivir a la sombra de los demás. Pero lo que nadie sabía era que detrás de ese silencio había algo más, una fuerza contenida, un secreto guardado con paciencia y estrategia. En su pequeño cuarto al fondo del edificio, mientras todos dormían, él se sentaba en una mesa de madera vieja y abría una libreta. En esas páginas escritas con letra firme se escondía un plan que cambiaría la vida de todos. Porque don Ernesto no era un simple portero, era alguien que ya había dado el primer paso para convertirse en el verdadero dueño de todo aquello que lo despreciaba. El edificio era un símbolo de lujo: pisos de mármol, lámparas de cristal, coches de alta gama estacionados en la entrada. Pero en medio de tanto esplendor, la figura de don Ernesto siempre parecía fuera de lugar. Cada mañana, los vecinos encontraban una excusa para recordarle que no pertenecía a su mundo. «Límpielo bien, portero, que para eso le pagan», decía un hombre corpulento, arrojando sus zapatos embarrados frente a él. «No toque mi bolso». «Sus manos están sucias», exclamaba una joven mientras lo miraba con desprecio. Lo peor eran las burlas de los jóvenes del edificio. Al verlo con su gorra gastada y su uniforme arrugado, reían como si fuera un payaso. «Míralo, parece una estatua vieja que se olvidaron de mover», se escuchaba en el pasillo. Don Ernesto, con la mirada baja, recogía cada palabra como una piedra en el corazón. Pero su silencio no era sumisión, era estrategia. Cuando caía la noche y los pasillos quedaban vacíos, él seguía allí. Mientras todos dormían rodeados de comodidades, él revisaba papeles, hacía llamadas discretas y anotaba cifras en su cuaderno secreto. Cada humillación sufrida alimentaba su paciencia y reforzaba su decisión. Los ricos lo miraban como un hombre sin futuro, pero él sabía que estaba a punto de cambiar su destino. El portero despreciado no era el hombre débil que ellos creían. Era alguien que ya había empezado a construir un imperio silencioso. Cuando el reloj marcaba la medianoche y las luces del edificio se apagaban, don Ernesto seguía despierto en su pequeño cuarto. La soledad de esas horas era su refugio. Encendía una lámpara vieja y, con paciencia, abría su cuaderno de tapas desgastadas. Allí, página tras página, había números, cálculos y anotaciones precisas. No eran simples cuentas, sino el registro de inversiones, compras y movimientos que había hecho en silencio durante años. Cada peso que ganaba, cada propina que le daban, cada pequeño ahorro que lograba, lo destinaba a un objetivo mayor. Los vecinos lo veían como un portero sin ambiciones, pero él había aprendido a escuchar y observar.
Sabía quién debía dinero, qué apartamentos estaban en venta y hasta qué negocios del vecindario estaban al borde de la quiebra. Su aparente invisibilidad era, en realidad, su mayor ventaja. En una de esas noches, mientras revisaba documentos, sonrió por primera vez en mucho tiempo. Tenía en sus manos los papeles que confirmaban la compra de varios departamentos del mismo edificio donde lo despreciaban. Nadie lo sospechaba. Nadie podía imaginar que el hombre al que llamaban sirviente se estaba convirtiendo en el verdadero dueño. El silencio con el que siempre cargaba no era resignación. Era el eco de un plan que estaba a punto de dar sus primeros frutos. Era una tarde de domingo cuando se convocó una reunión extraordinaria en el lujoso salón del edificio. Los vecinos, vestidos con elegancia, discutían acaloradamente sobre la decadencia de la propiedad y sobre cómo el portero no cumplía con las expectativas. «Ese hombre ya está viejo. Necesitamos a alguien más eficiente», dijo una mujer con joyas brillantes, cruzando las piernas con arrogancia. «Deberíamos despedirlo, es un gasto inútil», agregó un empresario mirando a todos con complicidad. Don Ernesto estaba allí, de pie en un rincón escuchando cada palabra. Nadie lo defendía. Nadie se detenía a pensar en los años de servicio que había entregado con lealtad. Para ellos no era más que un costo, una figura prescindible. Mientras las voces se alzaban, Ernesto guardaba silencio. Solo tomó una respiración profunda y miró a cada uno de los presentes con una calma que desconcertaba. Por dentro, sabía que el destino de esa sala no estaba en sus manos arrogantes, sino en los documentos guardados en su maletín. Lo humillaban en público, pero pronto serían ellos quienes descubrirían que el hombre al que despreciaban ya era el verdadero dueño de las paredes que los rodeaban. Una tarde, mientras don Ernesto regresaba a su pequeño cuarto después de una larga jornada, un niño de unos 12 años lo esperaba sentado en las escaleras del servicio. Era su nieto Mateo quien a veces lo visitaba después de la escuela. «Abuelo, ¿por qué dejas que te hablen así?», preguntó el niño con inocencia, mirando con rabia contenida a los vecinos que lo trataban mal. Ernesto lo acarició con ternura en la cabeza y le sonrió. «Porque no necesito gritar para que el mundo me escuche. El tiempo se encarga de poner todo en su lugar, hijo». Mateo era la única razón por la que Ernesto soportaba en silencio. El niño no sabía todavía que su abuelo había construido un futuro para él, lejos de humillaciones y desprecios. Lo veía como un portero humilde, pero pronto descubriría que detrás de esa fachada había un hombre que había sabido transformar cada ofensa en una oportunidad. Esa noche, mientras el pequeño dormía en un colchón improvisado, Ernesto abrió de nuevo su cuaderno y lo observó con orgullo. «Todo esto es para ti, hijo, para que nunca tengas que inclinar la cabeza ante nadie». En el edificio, nadie imaginaba que el nieto del portero pronto heredaría más de lo que todos esos vecinos ricos jamás habían soñado. Una mañana cualquiera, don Ernesto salió de su modesto cuarto vestido como siempre, su uniforme verde, su gorra gastada y sus zapatos viejos. Nadie podía sospechar que aquel día sería diferente. Caminó con paso firme hasta el banco del barrio, llevando bajo el brazo un sobre de documentos cuidadosamente guardados. Cuando entró, los clientes lo miraron con extrañeza. Algunos lo reconocieron como el portero del edificio, y no pudieron evitar las risas. «¿Qué hace este viejo aquí? Seguro viene a cobrar unas monedas», murmuró una mujer elegante mientras lo señalaba. «Parece que se perdió. El banco no es lugar para gente así», agregó un joven en tono burlón. Ernesto no respondió. Caminó hasta el mostrador y saludó con respeto al gerente, quien lo miró sorprendido. «Buenos días, don Ernesto. ¿Qué lo trae por aquí?». El anciano abrió el sobre y lo colocó sobre el escritorio. Eran los documentos que confirmaban su identidad como propietario de varios departamentos y del edificio completo. El gerente, incrédulo, revisó cada hoja una y otra vez. Sus ojos se abrieron de par en par. «Señor, usted es ahora el principal accionista de esta propiedad». En la sala, los murmullos se transformaron en silencio. Los mismos que lo habían despreciado no podían creer lo que escuchaban. El portero invisible acababa de mostrar la primera prueba de que su destino no era servirles, sino dirigirlos. La noticia no tardó en propagarse. Al día siguiente, en los pasillos del edificio,
Las conversaciones giraban alrededor de un mismo tema, el portero. Los vecinos, incrédulos, repetían lo que habían escuchado en el banco. «Dicen que don Ernesto compró varios departamentos», susurró una señora con ojos llenos de duda. «Imposible». «Ese hombre apenas gana para comer», respondió un joven, aunque la inseguridad en su voz lo traicionaba. «El gerente del banco mismo lo confirmó», agregó otro casi en un murmullo, como si no quisiera que la verdad saliera demasiado fuerte. Mientras tanto, don Ernesto seguía con su rutina, como si nada hubiera cambiado. Abría las puertas, saludaba con respeto, barría el vestíbulo. Pero su silencio ya no era el de un hombre sometido. Era el de alguien que sabía que todos lo miraban diferente, aunque fingieran lo contrario. Algunos vecinos comenzaron a tratarlo con cautela. Otros intentaron disimular sus anteriores burlas con falsas sonrisas. Sin embargo, había quienes no podían soportar la idea de que aquel hombre humilde pudiera estar por encima de ellos. El rumor había encendido la mecha de algo mucho más grande. El edificio que antes lo despreciaba ahora vivía en un ambiente de tensión, sospecha y temor. Don Ernesto lo sabía. Era solo el principio. Una mañana, mientras don Ernesto limpiaba el vestíbulo como de costumbre, un grupo de vecinos entró al ascensor. Entre ellos el señor Ramírez, uno de los más arrogantes, que nunca perdía la oportunidad de humillarlo. Portero!», gritó con desdén. «Asegúrese de que este piso brille, porque si no, lo voy a mandar a la calle». Las risas de los demás lo acompañaron, como una música cruel que ya formaba parte de su rutina. Pero ese día fue diferente. Ernesto levantó la mirada y, sin perder la calma, respondió con voz firme. «No se preocupe, señor Ramírez. Quizás pronto usted sea quien deba preocuparse por su permanencia aquí». El silencio fue inmediato. El ascensor se cerró dejando a todos desconcertados. Jamás habían escuchado al portero contestar de esa forma. A partir de ese instante, los rumores crecieron aún más. Algunos vecinos comenzaron a sospechar que lo que se decía en el banco era verdad. Otros se llenaron de miedo, pensando en lo que ocurriría si aquel hombre al que despreciaban resultaba ser, en realidad, su dueño. El rostro de Ernesto permanecía sereno. Por primera vez en mucho tiempo, no bajó la cabeza. Los rumores habían crecido tanto que uno de los vecinos más influyentes, un empresario de apellido Gutiérrez, decidió acercarse a don Ernesto. No lo hizo por amabilidad ni arrepentimiento, sino por puro interés. Una tarde, mientras Ernesto barría el pasillo principal, el hombre se aproximó con una sonrisa falsa. «Don Ernesto, disculpe si alguna vez alguien aquí lo trató mal. Usted sabe cómo son las habladurías. Pero mire, si es cierto lo que dicen, podríamos hacer negocios juntos. Usted necesita a alguien con experiencia para administrar sus propiedades, y yo soy el indicado». Ernesto lo miró en silencio por unos segundos. Luego, con voz tranquila, respondió: «Se equivoca, señor Gutiérrez. No necesito a alguien que me enseñe a administrar lo que construí con mis manos. Lo que necesito es que todos aprendan a respetar, y eso no se compra ni se negocia». El empresario quedó mudo. Jamás había sido rechazado de esa forma por alguien a quien consideraba inferior. Esa escena se convirtió en tema de conversación entre los demás vecinos. El portero no solo tenía poder económico, también tenía carácter. La dignidad que Ernesto había cultivado en silencio durante años empezaba a brillar más fuerte que cualquier fortuna. La tensión en el edificio había llegado a su punto máximo. Los vecinos no hablaban de otra cosa que de los rumores sobre don Ernesto. Algunos lo trataban ahora con cautela, otros con hipocresía. Pero la mayoría seguía sin creer del todo que aquel hombre humilde pudiera ser dueño de algo tan grande. Fue entonces cuando Ernesto decidió que había llegado la hora. Convocó a todos a una reunión en el salón principal. Los vecinos acudieron intrigados, convencidos de que sería una disculpa o una súplica de su parte. Cuando entró en la sala, vestía su mismo uniforme verde, pero su porte era distinto. Ya no caminaba encorvado ni evitaba las miradas. Se colocó frente a todos con calma, mientras abría una carpeta de documentos. «Durante años he trabajado aquí, soportando sus burlas y desprecios. Ustedes me veían como un hombre invisible. Pero quiero que sepan que desde hace meses soy el propietario de este edificio.
Cada muro, cada pasillo, cada departamento me pertenece. El silencio fue sepulcral. Los vecinos se miraban entre sí, incrédulos. Algunos palidecieron, otros no podían cerrar la boca del asombro. El empresario Gutiérrez, que días antes había intentado aprovecharse de él, bajó la mirada, avergonzado. Don Ernesto respiró hondo y agregó: «No busco venganza. Lo único que quiero es que aprendan a respetar. Porque la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la dignidad». La sala entera quedó enmudecida. Por primera vez, nadie se atrevió a mirarlo por encima del hombro. Después de la impactante revelación, la vida en el edificio nunca volvió a ser la misma. Los vecinos que antes desbordaban arrogancia comenzaron a mostrar una inesperada humildad. Ya no cruzaban los pasillos con la cabeza erguida y gesto de superioridad. Ahora los saludaban con respeto, algunos incluso con vergüenza en los ojos. «Buenos días, don Ernesto», murmuraban con sonrisas tensas. «Disculpe si alguna vez lo tratamos mal», agregaban otros, bajando la voz. El portero convertido en dueño observaba cada gesto, sin rencor, pero también sin olvidar. Sabía que el verdadero cambio no estaba en las palabras, sino en los actos. Algunos comenzaron a ofrecerle ayuda. Otros intentaban ganarse su confianza con regalos o favores. Pero él no buscaba recompensas. Lo único que quería era que cada uno aprendiera lo que significa la dignidad. El nieto de Ernesto, Mateo, lo miraba con admiración. Ya no veía solo al abuelo trabajador, sino a un ejemplo de fuerza y paciencia. «Algún día quiero ser como usted», le dijo el niño, con los ojos brillantes. Ese era el mayor triunfo de Ernesto. No el dinero, no el edificio, sino el legado de respeto y orgullo que estaba dejando en las nuevas generaciones. Con el paso de los meses, la vida en el edificio cambió para siempre. Los vecinos que antes desbordaban arrogancia aprendieron a medir sus palabras y a tratar con respeto no solo a don Ernesto, sino también a cada trabajador que cruzaba esas puertas. La lección había sido clara. La dignidad no se compra con dinero, y el desprecio puede volverse contra uno mismo. Don Ernesto decidió mantener su uniforme verde, aunque ya no lo necesitaba. Caminaba con su nieto Mateo por los pasillos, no como un portero, sino como el dueño que había conquistado cada rincón con paciencia y sacrificio. El niño lo miraba con orgullo, sabiendo que heredaría no solo un edificio, sino una historia de lucha silenciosa y victoria moral. «Abuelo, ¿por qué sigues usando esa ropa vieja?», le preguntó Mateo una tarde. Ernesto sonrió y respondió: «Porque este uniforme me recuerda de dónde vengo. Y nunca quiero olvidar que lo más importante no es lo que posees, sino lo que eres». El sol entraba por los ventanales del vestíbulo, iluminando la escena con una calidez casi simbólica. En aquel lugar donde tantas veces había sido humillado, ahora reinaba el respeto. Don Ernesto ya no era invisible. Se había convertido en una leyenda viva, en el hombre que demostró que la verdadera riqueza está en la dignidad. Y así termina la historia de don Ernesto, el portero que todos despreciaban, pero que en silencio construyó un destino más grande que el orgullo de aquellos que lo humillaron. Su paciencia, su dignidad y su fuerza demostraron que la verdadera riqueza no está en los lujos ni en el poder, sino en el respeto y en el valor de nunca rendirse. Cada mirada de desprecio se convirtió en vergüenza, cada burla en silencio, y cada humillación en la prueba más grande de que la justicia tarde o temprano llega. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones, porque aquí seguimos compartiendo relatos que tocan el corazón y nos recuerdan que la vida siempre guarda sorpresas.